Reconozco que a veces somos medios infumables cuando viajamos. Yo te aseguro y les aseguro a todos y a todas ustedes que si van a Argentina van a amar a los argentinos. O sea, los van a tratar y las van a tratar genial. Siento que sí somos muy cálidos con la gente de afuera, con los extranjeros y las extranjeras. Nos gusta que vaya gente de afuera. La percepción general del argentino o la argentina no es tan positiva. Oye, ¿qué sientes? ¿Qué percepción en general tienen los mexicanos de los argentinos? Que somos insoportables, mamones, que nos creemos los más lindos del mundo, los mejores. Y bueno, no nos creemos, somos. No, no es cierto, no es cierto. Sí, hay como esa percepción, es verdad, es verdad. Yo siempre digo, entiendo un poco la percepción, es verdad que hay como una imagen del argentino mamón. Yo lo que siento es que, habiendo viajado porque me gusta viajar, conocer lugares y qué sé yo, reconozco que a veces somos medios infumables cuando viajamos. O sea, como en otros lugares. Yo te aseguro y les aseguro a todos y a todas ustedes que si van a Argentina van a amar a los argentinos. O sea, los van a tratar y las van a tratar genial. Siento que sí somos muy cálidos con la gente de afuera, con los extranjeros y las extranjeras, que tenemos como esa cosa de recibir bien, nos gusta que vaya gente de afuera, pero es cierto que a lo mejor la percepción general del argentino o la argentina en otro lugar no es tan positiva. Pero yo siento como, por ejemplo, en México es como, pues son palabras muy fuertes, pero entre amor y odio un poco, ¿no? Sí, sí, obvio. O sea, ¿sí les tienen cariño a veces? A mí siempre me dicen, sos el único argentino que me cae bien. No sé si me están mintiendo vilmente, es lo más probable, pero bueno, sí. ¿Pero a ti te dicen eso? A mí me dicen eso. A la madre. Sí, me dicen, sos el único argentino que me cae bien. Digo, bueno, ya sé que soy genial, pero tampoco para que critiques a todos mis compatriotas. ¿Cómo describirías tú vivir en Argentina? Bueno, hoy en día, pues ya chance que llevas aquí un tiempito, pero lo que te llega de tus compas, de allá, ahora sobre todo también lo que hizo ruido, no solo en México, otras partes de Latinoamérica, sino llegó por todo el mundo el nuevo presidente. Nos vamos a meter con ese tema. Bueno, es que no quiero hablar tanto de política, claro, pero, o sea, de que sí llama la atención el tipo. Sí. La neta que sí. Bueno, vamos a hablar de eso. Okay. Okay. No, mentira. Sí, llama la atención en todo sentido. Digamos, te puede llamar la atención. Hay gente que le parece una maravilla. Hay otra gente que no, que no está de acuerdo con sus formas o con su pensamiento, con su ideología. Pero sí, no podemos negar que es un personaje muy pintoresco. El problema es que un personaje pintoresco en un entorno o en una realidad socioeconómico, sociopolítica, no deja de ser una anécdota y algo gracioso. No es el caso de Argentina, porque la realidad está complicado, a veces es difícil. También a veces te dicen, tú no puedes opinar porque vives afuera. No tiene nada que ver. No, o sea, eso es una falacia, obviamente. Sí, que puedes opinar. me parece que uno no deja de amar el lugar de donde es. Yo no vivo afuera porque no me gusta Argentina. Vivo afuera simplemente porque me gusta viajar, me divierte, me gusta conocer otras culturas. Soy actor, me nutre mucho recorrer otros lugares, vivir otros lugares, conocer el mercado o el ambiente artístico, digamos, de otros lugares. Yo también que hago humor, conocer como el humor, la idiosincrasia de cada lugar me divierte mucho, pero yo vuelvo y volvería a Argentina una y mil veces y me encantaría vivir en Argentina también. No es algo que descarto regresar. Pero lo que tú me preguntabas, esto de vivir, y depende. Yo siento que cuando voy la paso muy bien, me gusta mucho. Siento que la última vez que fui, por ejemplo, que esperaba encontrar como un clima muy pesado, no fue así, pero sí reconozco que mucha gente que está allá me dice que se quiere ir. Eso es cierto. A mí me parece hermoso. Yo no sé si soy objetivo. Y es raro, pues yo me fui. Pero repito, no me fui porque no me gusta mi país. Me fui por una cuestión de experiencias. Pero para mí Argentina es hermoso. Y sí es cierto que estamos un poco en crisis constante. En un momento se decía que Argentina era un país de oportunidades. Bueno, crisis significa oportunidad. También. O sea que sigue siendo un país de oportunidades, pero bueno, tal vez no en el mejor sentido esta vez. Estamos acostumbrados y acostumbradas, me parece también, a esto de... Hay como ciclos políticos que se repiten en general. Gobiernos un poco más
con conciencia social o con pensamientos de equidad o de justicia social o lo que sea. Eso fue antes, ¿no? Sí, lo que pasa también que a la vez... Es que a mí me quedó grabado eso de la motosierra, ¿no? Llega el loquito de la motosierra y dice que hay que cortar. Es un tema complicado porque yo, por ejemplo, la verdad es que con la ideología de Milei no estoy de acuerdo. Claro. Pero haciendo un análisis sociopolítico, bueno, ¿quién era? Entiendo un poco lo que pasó. La gente estaba un poco harta. Claro. La situación no estaba bien. Los últimos gobiernos, tal vez con una ideología más popular, con la cual yo estoy de acuerdo, no hicieron las cosas bien tampoco. Entonces había como un hartazgo social muy grande que hizo que un personaje que era un personaje de la tele, digamos, o sea, era un economista. Antes estaba en la tele. Es un economista, pero que se hizo muy famoso como mediático, digamos. Ok. Sí, estaba en la tele. Antes lo tenían como expertos en su ronda de plática. Y siempre tuvo esta personalidad ante una situación un poco como de hartazgo y de desazón, si querés. Eso hace que a veces como que esté todo dado para que surjan ese tipo de personajes. Que en general son de derecha, como puede ser Trump, como pueden ser otros presidentes, que también ha pasado mucho en Latinoamérica, en América, en Europa, en todos lados. Que bueno, expresan un poco ese hartazgo y ese odio que hay en general y pasa esto, llegan. Digo, más allá de estar de acuerdo o no, puedo entender el fenómeno. Ándale. Es que pasa muchas veces en muchos países, como ya comentaste, ¿no? Con Trump, en Alemania pasa algo poco, bueno, es muy difícil, ¿no? De crear analogías entre los dos países, pero es algo parecido en el sentido de que mucha gente está harto de ciertas cosas, de que ciertas cosas, ciclos que se repiten. Y ya llega alguien que, no sé, güey, se puede como vender bien frente a la cámara, es bueno en TikTok. Sí, porque si la neta, güey, hay las redes en Alemania que pues, son muy populistas, güey, pero obviamente el populismo en TikTok, ¡pum!, ¿no? Pega claro. Muy cabrón. Entonces, de repente tienen mucho poder esos como personajes. Va a ser interesante. Sí, las redes hoy son como fundamentales en todo sentido. Creo que sí generan... Los medios tradicionales creo que cada día se quedan un poco más atrás. Me parece que hoy el tema de las redes sociales en todo, para mí, yo también haciendo humor o no sé, tal vez vas a un casting y es importante cuántos seguidores tienes. Que yo digo, ¿qué importa? O sea, ¿qué tiene que ver con lo que yo pueda hacer acá? Ajá. ¿Cuántos seguidores tenga? Pero bueno, hoy todo eso importa. Y sí, hasta carreras políticas se hacen en redes. Sí. No, sí, en qué mundo loco vivimos hoy en día, ¿no? Ay, se puso muy triste esto. Ay, sí, no, mejor